Hola, soy Azul Ramírez. Para comprender cómo las ideas nuevas se expanden en la sociedad, es importante conocer a uno de los autores más influyentes en este tema, Everett M. Rogers, creador del reconocido libro Diffusion of Innovations. Everett Rogers nació en 1931 en Estados Unidos, en un entorno rural, donde desde joven observó cómo los agricultores, a pesar de tener acceso a nuevas tecnologías que podían mejorar su trabajo, muchas veces no las utilizaban. Esta experiencia despertó en él una pregunta clave: ¿por qué las personas no adoptan de inmediato ideas que parecen beneficiosas? A partir de esta inquietud, Rogers decidió enfocar su vida académica en estudiar el comportamiento humano frente al cambio. Se formó en Sociología y Comunicación y con el tiempo se convirtió en profesor en universidades importantes como la Universidad de Stanford. Durante su carrera investigó cómo las innovaciones, ya sean tecnologías, prácticas o ideas, se difunden entre las personas dentro de una sociedad. En su libro Diffusion of Innovations, publicado por primera vez en 1962, Rogers explica que la adopción de una innovación no depende solo de que sea buena o útil, sino también de factores sociales y culturales. Por ejemplo, las personas tienden a aceptar más fácilmente una idea cuando ven que otros la usan o cuando es compatible con sus creencias. Además, Rogers identificó que existen distintos tipos de personas frente a las innovaciones. Algunas las adoptan rápidamente, mientras que otras tardan más o incluso las rechazan. Este análisis permitió entender que la difusión es un proceso gradual y social, no inmediato. La importancia de su libro radica en que sus ideas siguen siendo aplicables hoy en día, especialmente en un mundo donde constantemente surgen nuevas tecnologías. Gracias a su trabajo podemos entender mejor cómo se popularizan fenómenos como las redes sociales, las aplicaciones o las campañas de salud. Hola, yo soy Vanessa y les voy a hablar sobre el contexto histórico de los años en los que fue realizado esta publicación de investigación. En sí, el libro fue publicado en Estados Unidos, principalmente por la editorial de Nueva York. Pero ojo, no es un estudio hecho de un solo lugar, sino una recopilación de datos de investigaciones hechas en diferentes países como Estados Unidos, Europa, América Latina, África y muchos más. Tuvo 3 publicaciones, en los 60, en los 70 y los 80. Esto da una ubicación por la Guerra Fría, en donde el contexto era grandes avances tecnológicos y científicos. ¿Y qué estaba pasando? Con el auge de la tecnología y los avances tecnológicos surgió la televisión, la radio y los medios masivos de comunicación. Por eso Roger estudiaba cómo se difundían las nuevas tecnologías entre las personas. 2. Programa de desarrollo en países pobres. En los años 60 y 70 hubo muchos programas para mejorar la agricultura, controlar enfermedades y mejorar la salud pública. Un ejemplo que nos da el libro es sobre un pueblo en Perú, donde hervían agua para evitar enfermedades. Esto muestra cómo se intentaba cambiar hábitos en comunidades rurales. 3. La expansión del estudio a nivel mundial. Antes los estudios solamente eran en Estados Unidos y Europa. Después empezaron a hacer investigaciones en América Latina, África y Asia. Esto porque se buscaba modernizar a los países en desarrollo y se creía que difundir innovaciones ayudaba a un mejor progreso. Este libro forma parte de ese momento en donde se intentaba entender por qué la gente piensa así o por qué toma decisiones, por qué las acepta o rechaza esas ideas nuevas que fueron surgiendo. Para entender el contexto había una gran pregunta que se hacía en esa época: ¿por qué, si algo es bueno, la gente no lo adopta tan rápido? Entonces llegamos a la conclusión que el libro surge en una época donde había un mundo cambiante, había muchas innovaciones y los gobiernos querían modernizar a la sociedad. Entonces Roger intenta explicar el cómo y por qué las ideas nuevas no se difunden rápido o no se adaptan rápido en una sociedad. Hola, ¿qué tal? Soy Yuki y hablaré sobre los temas de investigación. Para Everett Rogers, en su obra Difusión de Innovaciones, explica por qué algunas ideas se vuelven virales en días, mientras otras tardan décadas en ser aceptadas, planteando esto como que la comunicación es el motor que mueve lo nuevo dentro de la sociedad. Para Rogers, la difusión no es solo marketing, es un proceso de comunicación social. El objeto de estudio aquí es la información que reduce la incertidumbre. Cuando no nos enfrentamos a algo desconocido, sentimos la inseguridad. El proceso de difusión es, en esencia, cómo esa información viaja a través de canales específicos y el tiempo para convencer a los miembros de un sistema social que el cambio vale la pena. La investigación de Roger busca responder qué hace que una innovación triunfe.
no depende de solo del objeto, sino de cómo lo percibimos. Estudiamos 5 atributos críticos. ¿Es mejor de lo que ya tengo? ¿Es compatible con mis valores? ¿Es fácil de usar? Si la respuesta es no, la comunicación se rompe y la innovación muere. Pero el punto más relevante es el factor humano. Roger destaca el papel de los líderes de opinión en las redes intrapersonales. La gente no suele adoptar algo por ver un anuncio masivo, lo hace porque alguien en quien confía ya lo validó. El objeto es entender estas redes para que los agentes de cambio puedan introducir mejoras realmente beneficiantes a la sociedad. Finalmente, Roger nos advierte que la meta no es solo innovar por innovar, sino analizar las consecuencias sociales. Entender la difusión es, en última instancia, entender cómo evolucionamos como sociedad a través del diálogo y la adopción de lo nuevo. Entender que la comunicación es el puente hacia el futuro. Puede explicar de forma sencilla la hipótesis y la variable del estudio basadas en esta obra. Primero, la hipótesis del estudio se plantea que la adopción o difusión de una innovación no siempre depende únicamente de qué tan buena sea, sino que depende de varios factores que influyen en cómo las personas la perciben y la aceptan. Es decir, aunque una innovación tenga ventajas claras, no siempre se adopta rápidamente, ya que intervienen elementos sociales como es la comunicación y el tiempo. En cuanto a las variables de estudios, la variable dependiente es la adopción de la innovación, es decir, si las personas deciden o no usarlas y qué tan rápido ocurre este proceso. Por otro lado, las variables independientes influyen en varios factores. Primero están las características de la innovación, como su ventaja relativa, su compatibilidad, su complejidad y la posibilidad de probarla y de observar los resultados. En eso también influyen los canales de comunicación, ya que muchas veces las personas pueden conocer una innovación a través de medios masivos o por otras personas, lo cual es cuando llega a impactar en su decisión. Y que además el tiempo es importante porque la adopción no ocurre de manera inmediata, sino que es un proceso gradual que puede tomar días, meses o incluso años. Finalmente, el sistema social también influye, ya que las decisiones de las personas están relacionadas con su entorno, ya sean sus normas y la influencia de otras personas. Por ejemplo, muchas veces adoptamos algo porque vemos que otras personas lo usan y les funciona, y es aquí donde el autor de esta obra llega a la conclusión que la difusión de una innovación es solamente un proceso complejo que depende de múltiples variables y no solo de la innovación en sí. Soy el campus Ana Carrizales y en esta parte voy a explicar el método de investigación positivista utilizado en esta obra. Este punto es importante porque nos permite entender cómo los autores estudiaron la comunicación de forma objetiva, utilizando datos y procedimientos sistemáticos. En este estudio se emplea un enfoque positivista, el cual se basa en observación, la medición y el análisis de datos cuantitativos. Esto significa que los investigadores no se enfocan tanto en opiniones o interpretaciones subjetivas, sino en obtener información concreta que pueda analizarse y comprobarse. Dependiendo del caso, se utilizan herramientas como encuestas, experimentos o análisis de contenido. Por ejemplo, las encuestas permiten recopilar información directa de las personas sobre sus hábitos, opiniones o comportamientos frente a los medios de comunicación. Esto ayuda a identificar patrones y tendencias dentro de una población. Considero que el enfoque positivista se aplicó de manera adecuada, ya que los datos se recolectan de forma organizada y se analizan con base en evidencia. Además, se trabaja con variables específicas, lo que permite establecer relaciones entre distintos factores, como la exposición a los medios y sus efectos en las personas. Entre las principales ventajas de este método está su objetividad, ya que se basa en datos medibles. También permite comparar resultados y generalizar conclusiones en ciertos contextos. Sin embargo, también tiene limitaciones importantes. Por ejemplo, al centrarse en lo cuantificable, puede dejar fuera aspectos más profundos como las emociones, las interpretaciones personales o el contexto social. Hoy en día, este tipo de enfoque sigue siendo muy utilizado en estudios de comunicación, por ejemplo, en análisis de redes sociales, marketing digital o estudios de audiencia, donde se busca medir el impacto de los mensajes. En conclusión, este estudio representa claramente el enfoque positivista en la investigación de comunicación, ya que busca explicar los fenómenos
a partir de datos verificables, aunque sin abarcar completamente toda la complejidad humana del proceso comunicativo. Hola, soy Jimena Linares y hoy exploraremos un pilar fundamental en la obra de Everett Rogers, la población y la muestra cuantitativa. En su análisis sobre cómo se propagan las nuevas ideas, Rogers subraya que el éxito de una investigación depende de definir con precisión sobre qué personas u objetos se aplica el instrumento de medición. Un ejemplo clave es el estudio de la droga Gamanim en Illinois. Aquí la población no fue el público general, sino médicos especializados. La muestra inicial se inició en 120 médicos, internistas, pediatras y generalistas, lo que representaba el 85% de los profesionales clave en 4 ciudades. Además de entrevistas personales, el estudio utilizó un instrumento innovador, el análisis de los registros de prescripciones en farmacias, eliminando los errores de memoria de los sujetos. En la sociología rural, la población suele ser la comunidad entera. En el famoso caso de los molinos en Perú, la población eran 200 familias campesinas. El instrumento se aplicó específicamente a las amas de casa, identificándolas como la unidad de decisión para la innovación de hervir agua. A través de visitas intensivas, se midió cuantitativamente que solo el 5% de la muestra adoptó la práctica, revelando cómo las creencias culturales afectan las cifras de adopción. Rogers también explica que la muestra no siempre son individuos. En el estudio de Lawrence Moore, la unidad de análisis fueron departamentos de salud de condados. En este enfoque cuantitativo se midieron variables como los recursos financieros y las actitudes de los directores para predecir la capacidad de innovación de toda la organización. En resumen, ya sean médicos en Illinois o departamentos de salud, definir la muestra correcta es lo que permite a los investigadores transformar el comportamiento humano en datos científicos. Hola, soy Iseli María Loya Rivera. En este estudio los instrumentos de recolección de datos son fundamentales, ya que permiten obtener la información necesaria para analizar cómo se difunden las innovaciones en la sociedad. Desde un enfoque positivista, el autor utiliza herramientas que permiten recopilar datos de manera objetiva y medible. Uno de los principales instrumentos utilizados son las encuestas. Estas permiten recopilar información de un gran número de personas sobre sus actitudes, comportamientos y decisiones frente a una innovación. Gracias a las encuestas se pueden identificar patrones sobre quién adopta primero una idea y quién tarda más en hacerlo. Otro instrumento importante son los estudios de caso. En este método se analizan situaciones específicas como comunidades o grupos sociales para observar cómo ocurre la difusión de una innovación en un contexto real. Esto permite comprender de manera más profunda los factores sociales y culturales que influyen en la adopción. También utiliza técnicas de observación y recopilación de datos históricos, los cuales ayudan a entender el pasado y qué variables influyeron en ese proceso. Además, Everett Rogers destaca que la recolección de datos no solo permite medir la adopción de una innovación, sino también entender cómo influyen factores como la persuasión y comunicación interpersonal en las decisiones de las personas. Es decir, no basta con saber cuántas personas adoptan una idea, sino comprender por qué lo hacen y quiénes influyen en ese proceso dentro de su entorno social. En conjunto, todos estos instrumentos permiten obtener datos tanto cuantitativos como cualitativos, lo que fortalece el análisis del estudio. Además, facilitan la identificación de patrones y tendencias en la difusión de innovaciones. En conclusión, los instrumentos de recolección de datos son esenciales para comprender cómo las personas adoptan nuevas ideas, ya que permiten analizar el proceso de manera estructurada, objetiva y basada en evidencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sabemos si una innovación realmente funciona o si será adoptada por la sociedad? Para responder eso necesitamos analizar datos, pero más importante aún, saber interpretarlos. Welcome to the students in INCO 710. The course on Information Diffusion at the University of Ohio. Según Everett M. Rogers en Diffusion of Innovations, los datos no solo se recopilan, se interpretan para entender cómo y por qué una innovación se difunde. Uno de los principales instrumentos de análisis es la curva de adopción, que clasifican a las personas en 5 grupos: innovadores, adoptadores tempranos, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados. Interpretar esta curva nos permite ver que esta etapa se encuentra una innovación y qué tan rápido está siendo aceptada.
Otro instrumento clave es el análisis de características de la innovación. Rogers explica que la adopción depende de factores como la ventaja relativa, la compatibilidad, la complejidad, la posibilidad de prueba y la observabilidad. Al interpretar estos datos podemos predecir si una innovación será aceptada o rechazada. También se utilizan estudios de redes sociales que analizan cómo las personas influyen unas en otras. Aquí, los datos se interpretan para identificar líderes de opinión, quienes juegan un papel crucial en la difusión. The diffusion paradigm endure? I think it's because of what it does for us, the function that it fulfills. I think it gives us one explanation at least of how social change happens, how it happens at the micro level to the behavior of individuals and organizations and other small systems. En resumen, interpretar datos de la difusión de innovación no es solo ver números, sino entender comportamientos, relaciones y percepciones. Gracias a estos instrumentos podemos anticipar el éxito o el fracaso de una innovación en la sociedad, porque al final no se trata de solo innovar, sino de que las personas adopten esta innovación. Hola, mi nombre es Natalia y yo voy a hablar sobre los hallazgos clave. En el libro, Everett Rogers explica que la difusión no es solo un evento de un solo día, sino un proceso social. Un hallazgo fundamental es que la comunicación de una novedad depende de 4 elementos: la idea en sí, los canales por donde viaja, el tiempo y el grupo social que la recibe. Lo que el autor resalta es que una innovación no tiene que ser tecnología espacial. Basta con que la gente la perciba como algo nuevo para que el proceso comience. Un punto muy importante que menciona el texto es que existen 5 características que deciden el destino de una idea. Everett las detalla como la ventaja relativa, si me sirve más que lo que ya tengo, la compatibilidad, si va con mis valores, la complejidad, qué tan difícil es, la posibilidad de prueba y la observabilidad, si puedo ver que a otros les funciona. Según el libro, si una idea es complicada o no se puede probar antes, la gente suele rechazarla, aunque sea muy buena. Algo que analiza el autor con mucho detalle es que la sociedad se decide en grupos. Describe desde los innovadores, que son los que se arriesgan primero, hasta los líderes de opinión. El libro muestra que estos líderes son la pieza clave. Cuando ellos aceptan la innovación, se llega a un punto crítico donde el resto de la mayoría empieza a adaptar la idea, ya sea por imitación o por necesidad. Finalmente, el libro describe que nadie cambia de opinión de inmediato. Everett explica que un camino de 5 pasos. Primero conocemos la idea, luego buscamos la opinión de alguien cercano para convencernos, decidimos probarla y al final la usamos y al final confirmamos si fue un acierto. Hola, mi nombre es Álvaro y yo les voy a hablar sobre la teoría que resultó del estudio postulados de la teoría e implicaciones para el campo de la comunicación. En el campo de la comunicación, una de las teorías más influyentes es la teoría de la difusión de innovación desarrollada por Everett Rogers. Esta teoría explica cómo una nueva práctica o tecnológica se propaga dentro de una sociedad. Según Rogers, la difusión es un proceso en el que una innovación se comunica a través de ciertos canales a lo largo del tiempo entre los miembros de un sistema social. Entre sus principales postulados destacan que existen 4 elementos clave: la innovación, los canales de comunicación, el tiempo y el sistema social. Además, el proceso de adaptación no es inmediato, sino que ocurre en etapas: conocimiento, persuasión, decisión, implementación y confirmación. Esto significa que las personas primero conocen una idea, luego la evalúan y finalmente deciden adaptarla o rechazarla. Otro postulado importante es que no todas las personas adoptan las innovaciones al mismo tiempo. Existen categorías como innovadores, primeros adoptantes, mayoría temprana y mayoría tardía y rezagados, lo que explica por qué algunas ideas se vuelven populares más rápido que otras. Ahora bien, ¿qué implica esto para el campo de la comunicación? Primero resalta la importancia de los canales de comunicación. Los medios masivos ayudan a difundir información rápidamente, pero las relaciones interpersonales son claves para convencer a las personas. Segundo, demuestra que la comunicación no es solo transmitir mensajes, sino generar comprensión y confianza dentro de un grupo social. Y tercero, subraya el papel que los líderes
de opinión quienes influyen en la adoptación de nuevas ideas dentro de su comunicación, de sus comunidades. En conclusión, esta teoría nos permite entender cómo circulan las ideas en la sociedad, cómo los comunicadores pueden influir estratégicamente en este proceso.